Bienvenidos, estamos en Pocas Palabras hoy con otro gran invitado, el segundo vicepresidente del Senado, el doctor Iván Name. Senador, bienvenido. Gracias, Robinson, por convocarnos a tu programa que no solamente toca lo institucional, sino lo personal y lo humano que hace tanta falta para no trivializar tanto la política, sino darle los contenidos y la dimensión que ésta tiene. Bueno, senador, comencemos por su infancia. ¿Cuál es el recuerdo más marcado que usted tiene de su niñez? Bueno, querido Robinson, yo pertenezco a las migraciones de la costa Caribe que llegamos a mitad de los años 60, casi en los 70 a Bogotá en búsqueda de opciones frente al centralismo que no ha cambiado en 200 años y que no acepta sino el beneficio de ciertos sectores que todavía se siguen manteniendo. Yo recuerdo la Bogotá fría, somnolienta, lluviosa de esos años, que además aplicaba una gran discriminación con los provincianos, pero al que no perdonaba era especialmente a quien como yo provenía de la costa Caribe. Pero a esta ciudad, con todos los años que llevo viviendo en ella, le debo todo, porque nos acogió y aquí muy tempranamente, a los 21 años fui diputado de la Asamblea Cundinamarca de Bogotá y Cundinamarca, que en ese tiempo eran una sola circunscripción. De los años de infancia recuerdo la bella e irreemplazable armonía y unión familiar que después con la desaparición de mi padre se rompió de manera irreparable, pero que se convirtió también, por supuesto, en el motor de la lucha desde entonces. A eso iba, ¿qué recuerdo especial tiene de su padre y qué consejo recuerda de él? De mi padre, el mayor recuerdo en su grandeza, puesto que desapareció muy joven, siempre fue la ternura, el amor que nos deparó como sus hijos y la enseñanza y el ejemplo de hacer lo correcto, de no coger el atajo. A veces se demora mucho más el recorrido, pero los sueños se logran si se tiene la fe, si se va en el camino adecuado, porque muchas veces si no se hace así, como nos lo enseñó mi padre, los sueños se convierten en pesadillas y finalmente se paga un precio demasiado alto por ellos. Esa es la enseñanza mayor de mi niñez que tuve por mi padre, que tempranamente desapareció y por supuesto dejó una impronta indeleble en mí y en mi familia. Y de su mamá, senador, ¿cuál fue la influencia de ella en su vida? Mi madre, querido Robinson, una mujer de una gran fortaleza que gracias a Dios todavía nos acompaña y está viva, siempre nos enseñó a no declinar. Yo creo que en eso ella tuvo mucho que imprimir a mi carácter, porque en medio de la discriminación de aquellos años, la enseñanza mayor que tuvimos es la de siempre insistir. El único derrotado es el que no insiste. El que insiste y lucha siempre es un triunfador, así no logre de inmediato sus ilusiones, llegan en su momento la realización de sus sueños. Senador, ¿qué tal fue de estudiante? Más bien mediano. Estuve siempre en muchas actividades adicionales al estudio. No perdí ningún año, pero recuerdo que en el último año de Derecho, frente a la muerte de mi padre, el entonces padre Giraldo en la universidad prácticamente insinuó a los profesores que me ayudaran porque ya tenía el cansancio de la vida con el golpe que me daba, y en ese momento sí tengo que decir que recibí una ayuda irreemplazable para lograr terminar mis estudios. En general me clasifico como un estudiante muy normal, querido Robinson. Aparte de ese entorno familiar del padre y la madre, ¿con qué persona usted en la vida vive muy agradecido? Aparte del entorno familiar, hay muchos que pasan por la vida de otros y dejan huella. A veces una huella de tristeza, otros dejan las huellas de la alegría, del apoyo. Yo diría que un hombre inmortal para mí fue el padre Gabriel Giraldo en la Universidad Javeriana, y
fue un hombre que nos enseñó muchas cosas, entre ellas la de luchar siempre de manera correcta, de manera adecuada. Por eso, tal vez soy de los pocos que fue derrotado 3 veces antes de llegar al Senado de la República, pero nunca decliné porque hombres como el padre Giraldo me enseñaron, como mi madre, a persistir y a no declinar, porque hay un factor fundamental en la vida que es la clave de todo, es la fe. La fe, a diferencia de la esperanza, es la que permite el milagro, porque la esperanza lo impide. La diferencia en la marcha y en la ruta es que si vamos con fe, nos llegan las cosas porque nos encontramos en el camino con ellas. Pero el que lleva la esperanza con la duda que le es propia, muchas veces en el camino se disipan sus ímpetus, su insistencia y su condición para lograr, para llegar y para persistir, de tal manera que personas como él particularmente las recuerdo siempre. ¿Es usted una persona convencida de los milagros? Absolutamente así es. ¿Cómo se llega al milagro? Al milagro se llega con 2 elementos, la fe y la persistencia. Oiga, senador, por ahí me pasaron un dato que usted colecciona bonsái. ¿Por qué esa afición a los bonsái? Bueno, me impacta mucho el mensaje de la naturaleza. Y como en el apartamento, que es más o menos lo frecuente en las ciudades, no puedo tener los árboles que puedo tener en las fincas o en los lugares más amplios, en el apartamento puedo coleccionar los árboles bellos en la dimensión que permite esta técnica y por eso tengo una bella colección de bonsáis en el lugar que habito. ¿Y qué simbolizan los bonsái? Yo creo que simbolizan el gran mensaje de la naturaleza. Somos además senadores de una conformación política como es el Verde, que tiene como prioridad la preservación. Yo creo que el mensaje es la vida, el mensaje de la naturaleza, de que es el primer entorno, el que más hay que cuidar y que tiene una relación directa con nuestra existencia. Por eso recibo fuerza, mensaje y diariamente mucha carga positiva de los árboles en los bonsáis que colecciono. ¿Cuál es la razón de ser de la política, doctor Iván Name? La política en su esencia fundamental es una vocación. Al que le gusta más trabajar con computadores o construyendo edificios o con los carros, debe preferir eso, lo de su inclinación, porque la política real, la política fundamentalmente exige que se tenga vocación, es decir, que se quiera trabajar con el ser humano, que se pueda sentir con sus afectos, con sus ilusiones, que se pueda padecer con su tristeza, con sus lágrimas, y que fundamentalmente el político tenga que ser vocacionalmente un ser entregado a las causas colectivas, a la prioridad de la sociedad, de su entorno. Eso en el plano vocacional. En el plano de lo técnico, la política debe ser el arte de convocar las fuerzas para organizar la sociedad y para regirla. Por eso no se ha podido inventar nada mejor que la democracia. Así, los anarquistas, como tenemos tantos hoy en Colombia, en el partido de los cínicos y de los farsantes, que nos plantean salidas de arrasar el orden, lo que realmente desconocen es que en todo lo colectivo o lo individual hay algo que preservar, lo mejor que mantener y el error que corregir. Y la política es precisamente el arte de hacer posible todo esto. Oiga, senador, ¿con qué música se identifica? Le voy a decir que hay una música preferida para mí, junto con la vallenata, para que pueda empatar, que es la música carranguera. Boyacá y sus gentes son precisamente
la cultura que aprecio, que más ha estado cerca de mi carrera, que la ha sostenido. Entonces, sin olvidar el vallenato y el porro de mis orígenes en la sabana o en las tierras de la costa Caribe, en el interior aprendí a amar y a querer mucho a esa música con una expresión especial, con una ingenuidad muy grande, en medio de la grandeza de ese espíritu y esa cultura, y la música carranguera lo simboliza y a mí me seduce inmensamente. ¿Con cuál cantante de vallenato se va? Bueno, indudablemente el que se fue, el irreemplazable Diomedes, es el mejor mensaje en mi concepto de la poética y de la música, especialmente en el vallenato clásico y en el posclásico, porque ahora la balada vallenata no me seduce ni me complace casi. Oiga, senador, ¿qué le gustaría cambiar de usted, de algo de su personalidad? Esas preguntas, Robinson, son casi siempre las que solamente nos hacemos con la almohada y generalmente las dejamos sin respuestas. Realmente el hombre tiene sus tiempos, sus momentos. Yo me siento, por mi tradición familiar, un hombre del Parlamento. Los NAME llevamos 80 años en el Congreso y eso es materia de orgullo. Yo sé que para otros es materia seguramente de crítica, tal vez porque no tienen la opción de poder decirlo, pero nosotros sentimos una obligación con esta democracia. Por eso nos oponemos a los que quieren demolerla, para que mirando el espejo de lo que ha pasado con los vecinos sepamos que no podemos cometer los mismos errores. Ese es el gran reto de este momento. Pero por supuesto, en el entendido de que este país como está es indefensable, que no podemos mantenerlo si no hay unos cambios, y en ese centro es donde estamos tratando de establecer caminos y rutas para mejorar una sociedad centralista desde Bolívar y Santander por una nueva concepción de un modelo geopolítico que es el de las regiones autonómicas, que es lo que permitiría que cambiáramos de ruta y de ritmo, de tal manera que me gustaría tener un mayor arrojo para poder enarbolar ese pensamiento y no siempre, como lo he hecho en muchos años, endosarlo a otros que muchas veces no lo han entendido, pero que seguramente en su momento podamos nosotros representarlo si tenemos la perspectiva de vida para ello. Intuyo en dos oportunidades que ha mencionado que tiene ciertos temores por lo que pueda ocurrir con nuestra democracia el otro año. Sí, claro. Yo creo que los pueblos y las naciones desesperadas en medio de sus equivocaciones, de estructuras como esta que tenemos hoy, bicentenaria, que no interpreta el clamor de las regiones, sino que acumula por 200 años un modelo centralista, está en el reto de poder cambiarse, pero no para pasar de lo malo a lo peor. Hay unas propuestas extremistas de la izquierda en Colombia que tienen el fétido olor de aquellos que piensan que hay que arrasar con todo. Y también el otro extremo, el de la derecha, que cree que pueden sostener un país de privilegios idéntico al que está hoy. De tal manera que en ese dilema nuestra sociedad tendrá que elegir y por supuesto tenemos el temor de que no se vaya a equivocar y ojalá pueda acertar en un término de escogencia en que la ruta no termine siendo hacia el abismo, sino hacia otro tipo de ordenamiento que podamos modificar para un país con más oportunidades dentro de un nuevo modelo geopolítico que responda al clamor popular de los cambios. Oiga, senador, ¿para cuál profesión usted nunca hubiera servido? Seguramente paramédico, porque no tengo, digamos, la preparación espiritual, la parte vocacional la dirigí hacia la política. Senador, ya para finalizar, defíname por favor a los siguientes personajes de manera muy puntual. El presidente Iván Duque. La mejor voluntad, pero un fallido modelo que heredó y que va a dejar
la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo le había dicho a la alcaldesa de Bogotá antes de serlo que se reservara para ser presidenta. Yo estoy seguro de que en este momento no tendría contendor para la presidencia de la República. Senador Iván Name, muchas gracias por acompañarnos en pocas palabras. Querido Robinson, gracias a usted porque mirando las piedras del Capitolio, en estas entrevistas usted logra a veces desnudar el alma auténtica de quienes hacemos la política. Es Iván Name, segundo vicepresidente del Senado, estuvo aquí, en pocas palabras. Muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos en una próxima oportunidad.